si tuviera que señalar el instante en que todo empezó a cambiar, aunque en ese momento no lo supe, fue durante una mañana de domingo, tibia y algo nublada, en pleno abril madrileño. Ayudábamos a mi hija Inés y a su esposo Álvaro a instalarse en su nuevo piso en Malasaña, un edificio antiguo reformado con gusto moderno, suelos de madera clara, techos altos, paredes aún oliendo a pintura fresca. Todo era nuevo y sin embargo aún vacío, como si la vida todavía no hubiera llegado del todo. La casa vibraba con el ruido de cajas, voces cruzadas, carcajadas. El aire olía a café y cartón mojado. Ramón, mi marido, y yo trabajábamos con esa coordinación que dan los años. Una coreografía aprendida. No necesitábamos palabras para saber qué hacer. Él me pasaba objetos delicados, yo los colocaba en estanterías. Me sonreía de vez en cuando. Esa sonrisa que, aunque familiar, ya no me hacía estremecer. Vestía un vestido largo de lino beige, con tirantes finos que dejaban ver mis hombros, decorados apenas por una pulsera antigua que perteneció a mi abuela. En mis pies, unas sandalias de cuero que había comprado el verano anterior en Andalucía, y que me hacían sentir algo más segura. Sabía que ese look no era para la ocasión, pero lo había elegido con un impulso que no supe explicar. Tal vez porque algo en mí quería sentirse vista. La luz de las ventanas jugaba con el polvo en el aire. Me encontraba sola en el cuarto de invitados, clasificando cajas marcadas como personal. Era una habitación pequeña, acogedora, aún sin muebles. Al abrir una caja olvidada, entre bufandas, libros de tapas duras y alguna agenda escolar de Inés, encontré una libreta de cuero marrón, ajada en las esquinas, con una goma floja que apenas la sujetaba cerrada. No tenía nombre. Dudé. Por educación. Pero mis dedos la abrieron sin consultar a mi conciencia. Las letras eran firmes, inclinadas con elegancia. Reconocí de inmediato la letra de Álvaro. Sentí un ligero vértigo. En esas páginas no había nada práctico. No eran cuentas, ni listas. Eran descripciones. Observaciones íntimas. Fragmentos poéticos. Una mujer en una terraza, otra en una cafetería, alguien en un probador. Textos breves, pero cargados de detalle. Las palabras estaban elegidas con una delicadeza casi sensual. Había uno que me dejó sin aliento. Hablaba de una mujer que usaba el rojo no como provocación, sino como secreto. Que caminaba sabiendo que era observada, pero sin ofrecerse. No se exhibe, se oculta a plena luz, como un susurro en medio del bullicio. Tragué saliva. No había nombres. Pero esa mujer era peligrosamente parecida a mí. No solo en la descripción física, sino en los gestos, en la actitud. El corazón me latía con fuerza. Cerré la libreta, sintiéndome culpable, excitada, viva. Desde la cocina llegaban voces y risas. Nada parecía fuera de lugar. Y, sin embargo, el aire había cambiado. Como si una corriente invisible me atravesara desde dentro. Esa noche, ya en casa, mientras me desvestía, abrí el cajón de la ropa interior y, en lugar de las prendas de algodón habituales, elegí un conjunto de encaje granate que había comprado hacía tiempo para alguna ocasión que nunca llegó. Me lo puse sin razón aparente, solo para dormir. Ramón ya estaba en la cama, leyendo. Me deseó buenas noches con un beso en la frente. Cálido, pero ausente. Yo me quedé despierta, los ojos fijos en el techo, con la sensación de que algo, aunque imperceptible, ya había cambiado. Durante la semana, mis rutinas siguieron igual: trabajo, supermercado, llamadas de cortesía, reuniones familiares. Pero dentro de mí se agitaba algo nuevo. Me detenía frente al espejo un poco más de lo normal. Prestaba atención al perfume que elegía. Mis movimientos, sin querer, se volvieron más lentos, más conscientes. No era coqueteo, no al menos intencionado.
Era una necesidad de reencontrarme con esa parte de mí que había estado dormida durante años. El sábado siguiente volvimos al piso de Inés. Era un almuerzo informal para celebrar que ya estaban instalados. Platos sencillos, vino joven, música suave de fondo. Álvaro cocinaba, con el delantal manchado de harina, y esa sonrisa relajada de quien se siente en casa. Cuando entré en la cocina para ayudar, él ya estaba cortando pan. Me coloqué a su lado sin pensarlo demasiado. El espacio era estrecho. Nuestros brazos se rozaban al movernos. El cuchillo bajaba sobre la madera con ritmo, mientras hablábamos de trivialidades. Pero debajo de las palabras, había otra conversación. Cuando nuestros dedos se encontraron al tomar el mismo trozo de pan, ninguno se apartó de inmediato. Fue un segundo. 2. Suficientes para sentir esa corriente eléctrica. Me miró, como si supiera exactamente lo que yo había leído en aquella libreta. No dijo nada. Pero su expresión era clara. No era coincidencia. Él sabía. No hablamos de eso. No hacía falta. Pero algo nuevo se instaló entre nosotros. Una especie de pacto silencioso. Cada encuentro posterior, aunque breve, tenía ese matiz, una tensión contenida, un juego en el filo de lo permitido. Cuando mi hija salía de la habitación, él me miraba con esa mezcla de ternura y atrevimiento. Como si llevara un secreto guardado en el bolsillo, solo para mí. Yo no era inocente. Comenzaba a esperarlo. A buscar esos instantes con anticipación. Cada vez que nos reuníamos por algún motivo, elegía la ropa con más cuidado. Un vestido ajustado. Una blusa con botones sueltos. Un perfume que dejaba estela. Nadie notaba nada. O al menos eso creía. Pero mi cuerpo lo notaba todo. El temblor en las piernas cuando él me pasaba un vaso y sus dedos rozaban los míos. El escalofrío cuando su voz se acercaba demasiado a mi oído. El pulso acelerado cuando me encontraba sola con él, aunque solo fuera por un minuto. Una tarde, Inés se distrajo buscando una caja en el trastero, y Álvaro y yo nos quedamos solos en el pasillo. Él me miró, con calma, y dijo en voz baja. El rojo, te queda increíble. Y luego se fue. Dejándome ahí, con el pecho latiendo como si hubiera corrido una maratón. Esa noche, me puse un camisón de seda que llevaba años sin usar. Ramón me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba cansada. Me abrazó por la espalda y se durmió en minutos. Yo me quedé despierta. Pensando. Recordando cada roce, cada palabra, cada instante. Y sabiendo que algo dentro de mí ya no volvería a dormir tranquilo. La semana siguiente fue una danza muda entre el deber y el deseo. Cada día transcurría con la serenidad superficial de la rutina, pero debajo de esa calma, como una corriente subterránea, algo en mí vibraba. Sentía la piel más alerta, los sentidos afilados, como si cualquier roce, cualquier palabra, pudiera encenderme por dentro. Ramón, mi marido, estaba más atento que de costumbre. Comenzó a sugerir pequeños planes, salir a cenar, ver una película juntos, hasta mencionó un posible viaje a Toledo, como en los primeros años, dijo. Yo sonreía, agradecía, fingía entusiasmo. Pero por dentro, era otra la película que mi mente proyectaba. No se trataba de rechazo. Era algo más sutil. Me sentía como si hubiera salido de mi propio cuerpo durante años y ahora apenas empezaba a habitarlo de nuevo. Era una sensación de vértigo, de descubrimiento. A veces me sorprendía caminando por la casa descalza, solo para sentir el suelo bajo mis pies. Elegía la ropa con una atención nueva, telas suaves, cortes sencillos pero favorecedores. Me perfumaba antes de ir al supermercado. No por coquetería, sino porque necesitaba olerme viva. Fue en ese estado intermedio, ni en paz,
ni en guerra, que recibí la llamada de Inés. Hablaba rápido, como siempre que se le acumulaban las tareas. Había olvidado unos papeles en nuestro coche y los necesitaba urgente para una reunión. Me pidió que se los llevara al piso. Álvaro estaba en casa y los recogería. Ni se te ocurra subir si tienes prisa, me dijo con naturalidad. Se los das en la puerta y ya. No tengo prisa, le respondí antes de pensar. Al colgar, me quedé en silencio. Fui hasta el armario. Tomé una blusa blanca, ligeramente traslúcida, de esas que solo se notan cuando la luz la atraviesa. Me puse un sujetador liso, sin encaje, pero nuevo, firme. Pantalón recto azul oscuro y abrigo largo. Todo perfectamente inocente. Todo pensado hasta el último botón. El cielo estaba cubierto. Madrid se veía húmeda, como si la ciudad entera suspirara. Al llegar al edificio, vi mi reflejo en la puerta de vidrio. No estaba nerviosa. Pero mi pecho subía y bajaba con un ritmo que ya no era el de una madre entregando papeles. Él abrió al segundo timbre. Llevaba un suéter gris claro y jeans. El cabello algo despeinado, como si acabara de ducharse o de pasar la mano con descuido. Olía a café y cítricos. Hola, dijo con una sonrisa breve, como si esperara ese momento desde hacía días. ¿Quieres pasar? Está lloviznando. Entré sin responder. Solo asentí. Subimos en silencio. La casa estaba en penumbra suave. Música instrumental sonaba a bajo volumen. Dejé los papeles sobre la mesa del comedor, pero no me senté. Él fue directo a la cocina. ¿Un café? Hay uno recién hecho. Vale. Gracias. El vapor de las tazas llenó el aire con un aroma cálido. Nos sentamos frente a frente en la mesa pequeña de la cocina. Hablamos de Inés, del trabajo, del nuevo piso. Conversación casual, como si nada entre nosotros flotara. Pero cada palabra tenía un eco. Una tensión que no se tocaba, pero se sentía. Como un hilo invisible atado a nuestros gestos. En un momento, nuestras manos coincidieron al alcanzar el azucarero. Un toque apenas. Nada. Pero mis dedos temblaron. No podemos seguir así, dijo de pronto, sin levantar la voz. Levanté la vista. Su mirada era serena, pero intensa. No había en ella ni culpa ni presión. Solo verdad. Lo sé, susurré. Y sin embargo, allí estábamos. En la misma cocina donde, días atrás, el roce de un brazo cambió mi mundo. Donde los silencios eran más honestos que cualquier conversación. Me habló de lo difícil que era navegar entre lo que se espera y lo que se desea. De cómo la rutina, sin maldad, va cubriendo el fuego con capas de lo correcto. Y yo le hablé de mis noches en vela, de cómo desde que leí esa libreta me sentía más viva, y más dividida. En ningún momento hubo contacto físico más allá de las manos que tocaban las tazas, del cruce de miradas que duraban demasiado. No se acercó. No me tomó la mano. Y, sin embargo, sentí que me tocaba por dentro. Un mensaje de Inés cortó el momento. Decía que llegaría en 20 minutos. Álvaro lo leyó sin dramatismo. Pero sus ojos me decían otra cosa. Es mejor que te vayas ahora. Sí, dije mientras me ponía el abrigo. Gracias por el café. Caminé hasta la puerta. Él abrió. No nos despedimos con abrazos ni palabras dulces. Pero al salir, la brisa de la calle me acarició la cara como una caricia pendiente. Caminé despacio, sin paraguas. El agua fina me tocaba el cuello, las mejillas. No me mojaba, me recordaba. Al llegar a casa, Ramón me esperaba con la cena servida.
Me habló de una película que podríamos ver. Le sonreí. Le dije que sí. Pero mi mente seguía en aquella cocina, entre el aroma del café y el murmullo de la música instrumental. Esa noche, al desvestirme, colgué cuidadosamente la blusa. Me miré en el espejo. No por vanidad. Quería memorizar esa expresión en mi rostro. Esa mezcla de deseo, culpa y verdad. Me acosté al lado de Ramón. Me abrazó como siempre. Cerré los ojos y respiré hondo. Y mientras fingía dormir, me descubrí esperando un nuevo mensaje. Una nueva coincidencia. Un nuevo cruce de caminos. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de vigilia permanente y simulacro de vida normal. Iba al trabajo. Cocinaba. Lavaba. Dormía poco. Soñaba mucho. Y no era que soñara con escenas imposibles o palabras prohibidas. Soñaba con miradas. Con roces. Con la voz de Álvaro pronunciando mi nombre sin sonido. Todo lo demás, familia, rutinas, compromisos, flotaba en un segundo plano, como si no pudiera enfocar nada más que esa tensión suspendida entre lo que había sido y lo que aún no había ocurrido. Me convertí, sin querer, en una versión nueva de mí misma. Elegía la ropa interior como si fuera a verla a alguien, aunque sabía que no. Me maquillaba incluso para ir al supermercado. Cuidaba el movimiento de mi cabello, el perfume en la muñeca, el brillo en los labios. Pero no era para nadie. Era para esa versión interna que se estaba despertando a través del deseo. Mi hija Inés parecía ajena a todo. Seguía ocupada con su trabajo, con su vida. Álvaro, por su parte, guardaba distancia. No me escribía. No llamaba. No enviaba mensajes, y sin embargo, algo me decía que estaba tan pendiente como yo. ¿Qué me sentía? ¿Qué me imaginaba? ¿Qué esperaba? Esa certeza se confirmó un viernes por la tarde. El cielo estaba encapotado y la ciudad vibraba con ese caos de fin de semana que mezcla prisa con ansiedad. Recibí un mensaje corto, escrito con palabras inofensivas, pero que decían mucho más de lo que decían. ¿Podrías ayudarme a elegir un regalo para Inés? Quiero que sea especial y tú la conoces mejor que nadie. Me quedé mirando la pantalla del móvil como si fuera una carta secreta. Era un pretexto. Claro. Uno frágil, fino como un hilo, pero suficiente. Respondí con la misma neutralidad. Claro, ¿dónde y cuándo? Mañana, después del mediodía. En la cafetería pequeña al lado del Museo del Romanticismo. Elegí mi ropa con la precisión de una ceremonia silenciosa. No algo llamativo. No algo que pudiera parecer excesivo. Solo un vestido azul oscuro, recto, con cuello en V y mangas francesas. Liso. Elegante. Y debajo, la misma lencería roja de aquella noche en el balcón. Nadie la vería. Nadie debía saberlo. Pero la llevaba como un talismán. La cafetería estaba casi vacía. El ambiente era cálido, con mesas de madera y luz suave que se colaba por las ventanas. Él ya estaba allí. Me saludó con una sonrisa discreta, sin apuros. Como si se tratara realmente de una reunión cualquiera. Hablamos de perfumes, de libros, de películas. De cosas que a Inés le gustaban. Y también de cosas que nos gustaban a nosotros, aunque sin decirlo directamente. Nuestras manos se rozaban al tomar el menú, al mover la taza, al acomodar las servilletas. Las rodillas se tocaron 2 veces, sin intención aparente. No las retiramos. ¿Y si no estamos tan perdidos como creemos? Preguntó él, mientras removía el café. ¿Perdidos? O tal vez sí, pero, felices de estarlo. Lo miré.
Intenté encontrar en sus ojos una señal de límite, de advertencia, de contención. No la encontré. Solo había deseo contenido, profundo respeto y un miedo igual al mío. No sé si lo que estamos haciendo tiene nombre, le dije con la voz muy baja. Pero lo que no puedo negar es cómo me siento. Él no respondió. Solo dejó su mano sobre la mesa, abierta, sin exigir nada. Como si me ofreciera un lugar, un silencio, una decisión. La toqué con la mía. Ligero. Solo con la yema de los dedos. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que el cuerpo se encendiera. El camarero interrumpió sin querer ese momento al traer 2 botellas de agua. Álvaro retiró su mano con calma. Todo volvió a la normalidad externa. Pero dentro de mí, algo ya había cruzado otra línea. Al despedirnos, no hubo abrazos. No hubo contacto. Solo una frase suya, dicha al oído, sin rodeos, pero suave. Estoy pensando en ti más de lo que debería. Salí de la cafetería con las piernas algo temblorosas. Me mezclé con la multitud como una sombra entre sombras, pero por dentro sentía el corazón como tambor. Volví a casa con el rostro encendido y los labios aún húmedos del café. Ramón me estaba esperando. Había cocinado. Me habló de su día. De una noticia en la radio. Le sonreí. Le agradecí. Me senté con él a ver una serie. Y todo estaba bien. Solo que yo ya no estaba completa en esa escena. Esa noche, Ramón me abrazó por la espalda. Me habló al oído, con ternura. Me preguntó si estaba cansada. Le dije que sí. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos. Mi cuerpo estaba allí. Mi mente, en otra parte. Pasaron los días. Las miradas con Álvaro volvieron a ser distantes, fugaces, cuidadosas. La próxima reunión familiar fue en casa de Inés. Un almuerzo largo, con vinos suaves, comida casera y conversaciones alegres. Todo parecía en orden. Pero cuando él y yo cruzábamos cerca, el aire se volvía más denso. Sus dedos me rozaban la espalda al pasar un plato. Yo fingía naturalidad, pero cada pequeño contacto era como una chispa. En un momento, salí al balcón para respirar. La ciudad se extendía bajo un cielo blanco. Él vino tras de mí con una copa de vino. Nos quedamos en silencio, mirando el horizonte. No sé cuánto más voy a poder fingir, dijo sin mirarme. Yo sí lo miré. Yo tampoco, respondí. Y nos quedamos así. Sin tocarnos. Sin decir más. Pero sabiendo que, tarde o temprano, algo iba a romperse. La mañana en que todo cambió no anunciaba ninguna tormenta. El cielo estaba claro, la brisa apenas movía las copas de los árboles, y la ciudad avanzaba con su ritmo habitual. Pero yo desperté distinta. No porque hubiera dormido mal, ni por alguna noticia extraña. Simplemente sentía que algo se acercaba. Algo inevitable. Había pasado más de una semana desde la última vez que vi a Álvaro en aquella cafetería. Desde entonces, no habíamos hablado. Solo algunos encuentros familiares, saludos breves, miradas cortas. Pero el silencio entre nosotros no era vacío. Era un idioma. Esa mañana, mientras ordenaba la ropa en la habitación, mi móvil vibró. Lo tomé sin apuro. Una notificación. De él. ¿Estás sola mañana por la mañana? Inés sale temprano. La caldera se estropeó y tengo que esperar al técnico. Pero no funciona nada, ¿podrías venir a ayudarme a entender el panel? No quiero dejar la casa sola. No era una petición técnica. Era un mensaje cargado de algo más. Pero, al mismo tiempo, lo suficientemente inocente para no parecerlo.
Mi respuesta fue simple. Sí, estaré por allí a las 9. Pasé el resto del día como si el cuerpo tuviera otra gravedad. Sentía el peso del tiempo en la nuca, en las muñecas. No era miedo. Era anticipación. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Ramón me besó la frente antes de apagar la luz. Yo me giré hacia la pared, con el corazón latiendo como si corriera. No por culpa, ni por remordimiento, sino por la certeza de que al día siguiente, lo que hasta entonces había sido insinuación, finalmente cambiaría de forma. El amanecer llegó sin nubes. Me duché con lentitud. Me vestí con un pantalón crema de tiro alto, una blusa de lino blanca, suelta, ligeramente translúcida. Abotonada con sobriedad. Llevaba un sujetador color piel, discreto, pero bonito. El perfume, apenas una gota detrás de cada oreja. Me puse unos zapatos planos, por si hacía falta subir escaleras. Nada demasiado obvio. Todo elegido al milímetro. Cuando llegué al portal, él ya esperaba. Me abrió con naturalidad. Sonrió. Me saludó con un «buenos días» tan sereno que casi me hizo dudar si había leído mal el mensaje. Subimos en silencio. La casa estaba en calma. Las cortinas abiertas, el aire fresco entrando por las ventanas. No había técnico aún. No había caldera encendida. Solo estábamos él y yo. Gracias por venir, dijo mientras servía café. Lo de la caldera puede esperar, no fue más que un pretexto, supongo. Yo no respondí de inmediato. Me limité a tomar la taza caliente entre las manos. Ya lo sabía, contesté, sin mirarlo aún. Nos sentamos frente a frente. Hablamos de todo y de nada. De los horarios, del invierno que no terminaba, de la flor que florecía en el balcón aunque nadie la regara. Cada palabra era una excusa. Hasta que, por fin, el silencio ocupó el lugar correcto. Él se levantó. Caminó hacia mí sin prisa. Se detuvo justo al otro lado de la mesa. Me tendió la mano, abierta. Como la vez anterior. Solo que esta vez no tembló. Yo también me puse de pie. Tomé su mano. Y esa simple unión, piel contra piel, fue como si todo el aire se comprimiera en el pecho. Nos miramos largo. No había urgencia. No había prisa. Él se acercó, despacio. Y sin necesidad de palabras, rozó mi frente con la suya. No fue un beso. No fue deseo carnal. Fue otra cosa, una promesa. No quiero hacerte daño, murmuró, como si se hablara a sí mismo. Ya me lo hiciste. Pero no como crees, susurré. Nos quedamos así, frente a frente, en un abrazo invisible. No hubo caricias prohibidas. No hubo ropa fuera de lugar. Solo dos personas detenidas en el tiempo. Y, sin embargo, sentí que ese instante nos pertenecía por completo. El sonido de la ciudad desapareció. El reloj se volvió mudo. Era solo su respiración cerca de la mía, su mano en la mía, nuestros pechos casi tocándose. En algún momento nos sentamos en el sofá. Hablamos con calma. Nos reímos. Él me ofreció galletas, me preguntó por mis días, por lo que me hacía feliz últimamente. Me habló de su insomnio, de su soledad, de cómo la rutina con Inés se había convertido en un mapa sin sorpresas. Le respondí que con Ramón a veces me sentía invisible, y otras, prisionera de la misma mujer que había dejado de buscar su reflejo. Después de todo eso, no pasó nada que YouTube no permitiera. Pero dentro de mí, pasó todo. Antes de irme, me tomó de la muñeca. Su pulgar se deslizó por la parte interior, donde late el pulso. Esto, dijo sin explicar nada. Esto es lo único real ahora mismo.
No supe qué responder. Pero mientras salía del piso, sintiendo el calor de su tacto aún en la piel, entendí que lo más peligroso no era el deseo. Era la conexión. Ese mismo día, por la tarde, Inés me llamó. Me agradeció haber ayudado a Álvaro con la caldera. Me dijo que lo había notado tranquilo, más alegre. Su voz era dulce, como siempre. Me habló de una cena que quería organizar en casa el viernes siguiente. Familiar, nada grande. Me pidió que llevara mi tarta de limón, la que le gustaba de niña. Colgué con la garganta apretada. Ramón llegó del trabajo más temprano. Me abrazó por detrás mientras preparaba la cena. Me susurró que le gustaba verme así, con el delantal puesto, con el cabello recogido. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. La tarta de limón salió perfecta esa noche. Pero yo ya no era la misma. El viernes por la noche, mientras ponía el último toque de azúcar glass sobre la tarta de limón, pensé que aquello sería un acto de rutina. Una noche más en familia, conversaciones cruzadas, risas leves y el clásico, mamá, tu postre es el mejor. Una manera de recomponer los hilos familiares que, sin saberlo los demás, yo había comenzado a desgarrar desde dentro. Ramón estaba animado. Se había puesto su camisa de lino favorita, la que siempre usaba en celebraciones. En el coche, me hablaba de unas reformas que quería hacer en el patio, de cómo podríamos pintar juntos la barandilla este verano. Yo asentía con ternura, pero por dentro no lograba estar allí. Mis pensamientos eran otro lugar. Un lugar del que ya no podía salir aunque lo intentara. Inés nos recibió con alegría. Su abrazo fue largo, apretado, como si no supiera que ese sería uno de los últimos abrazos sinceros entre madre e hija. Álvaro estaba en la cocina, preparando unas tapas, vistiendo un delantal que le daba un aire doméstico, casi vulnerable. Me saludó con un gesto breve, respetuoso. Nadie, viéndonos, podría sospechar lo que flotaba invisible entre nosotros. La velada comenzó tranquila. La conversación giraba en torno al trabajo, a las últimas noticias, a lo bien que le sentaba el barrio. Álvaro hablaba con soltura, con un dominio calculado. Yo me mantenía en mi papel, madre, esposa, invitada. Comía poco, reía donde debía. Observaba sin parecer que lo hacía. Los gestos entre él y yo eran mínimos, apenas perceptibles. Una mirada rápida cuando nuestros brazos se cruzaban sobre la mesa, una pausa demasiado larga al servirme agua, el ligero temblor en su voz cuando me dirigía una pregunta. Me excusé para ir a la cocina y preparar el café. Inés me siguió al poco rato, pero antes de que lo hiciera, Álvaro ya estaba allí, lavando una bandeja. Me coloqué a su lado. Por unos segundos, compartimos ese espacio pequeño como dos desconocidos que saben demasiado el uno del otro. Hoy estás muy tranquila, murmuró sin mirarme. ¿Debería estar inquieta? No, respondió, con una media sonrisa. Pero lo noto. Y yo noto que estás esforzándote por no mirarme. Él bajó la cabeza, dejó la bandeja con cuidado sobre la encimera y suspiró. A veces me gustaría volver atrás. A antes de todo esto. ¿Y si nunca hubo un antes? Pregunté, sin esperar respuesta. Inés entró justo entonces, hablando de unas copas que faltaban. El momento se disolvió, como todos los nuestros, rápido, silencioso, sin consecuencias visibles. Volvimos al salón. Ramón bromeaba con el vino. Me buscó con la mirada. Le sonreí. Le tomé la mano un instante, por instinto más que por amor. Y en ese pequeño gesto, sentí una culpa espesa, imposible de nombrar. Al terminar la cena, salimos al balcón. La ciudad se extendía delante de nosotros como un tapiz tranquilo, con luces suaves y murmullos lejanos. El aire era fresco, y por unos segundos pude fingir que la vida aún era entera.
Me quedé sola allí unos minutos. Él se acercó en silencio. No dijo nada. Se paró junto a mí, sin rozarme. Miramos el horizonte, como si desde allí se pudiera encontrar una salida. No sé cuánto más voy a poder sostener esto, dijo de pronto. Entonces suéltalo, contesté sin girarme. ¿Y tú? Yo ya no sostengo nada. Solo intento que no se derrumbe todo al mismo tiempo. Él la sintió. Seguimos callados. No hubo ningún gesto. Ningún atrevimiento. Solo el peso de lo que no hacíamos, lo que no decíamos, lo que jamás sería visto, pero que lo impregnaba todo. La semana siguiente transcurrió como un suspiro sostenido. Los días pasaban sin que yo pudiera detenerme a sentirlos del todo. Ramón estaba más cercano que nunca. Me preguntaba cosas. Me preparaba el té por las noches. Notaba en él un esfuerzo, una intuición, como si supiera que algo me alejaba, pero no supiera qué. O no quisiera saberlo. Yo también intentaba sostener la fachada. Volví a leer por las noches, cocinaba recetas nuevas, me ofrecía acompañarlo al mercado. Casi lograba convencerme de que podía recomponer lo que se estaba quebrando. Pero entonces llegó Inés. No avisó. Apareció en casa una tarde cualquiera. Dijo que pasaba a buscar un cargador. Subió a la habitación del despacho, donde Ramón solía guardar los dispositivos viejos. Yo me quedé en la cocina, preparando limonada. Escuché el sonido de su voz, llamándome con una nota que no conocía. Fui hasta allí. Ella sostenía la tablet de Ramón. La pantalla encendida. Mi conversación con Álvaro, no reciente, pero suficiente. Había una frase destacada. No tengo derecho a pensar en ti así, pero lo hago igual. La mirada de mi hija me atravesó como una lanza. No gritó. No lloró. Solo murmuró. ¿Tú? ¿Él? No pude mentir. No tenía palabras. Mamá, susurró, pero no terminó la frase. Dejó la tablet sobre el escritorio y salió. No me abrazó. No se despidió. Y en esa salida muda, supe que la herida ya estaba hecha. Esa noche, Ramón volvió tarde. Había salido a caminar, dijo. Me miró largo rato desde el umbral. No necesitó preguntar. Yo no necesité confesar. El silencio fue la única verdad compartida. Ahora todo tiene sentido, dijo. Y luego se fue. No pregunté a dónde. No intenté detenerlo. Pasaron días grises. La casa se volvió un espacio hueco, lleno de ecos. Nadie llamaba. Nadie escribía. Me refugiaba en lo mínimo, limpiar, ordenar, cocinar. A veces, al atardecer, salía a caminar por calles pequeñas, sin rumbo. Evitaba mirar a la gente. Me sentía demasiado visible y a la vez completamente invisible. Una tarde, llegué a la plaza donde todo había empezado. Me senté en un banco. Observé el movimiento de la ciudad, lento, indiferente. Y entonces lo vi. Álvaro. Del otro lado. Solo. Me miró. No se acercó. Levanté la mano en un gesto leve. Él respondió igual. Como si no supiéramos qué más decirnos. Y cuando me levanté para irme, mi teléfono vibró en el bolso. Lo saqué. Un número desconocido. Un solo mensaje. Sé lo que hiciste. Lo leí varias veces. El corazón latiendo como un tambor. Miré a mi alrededor. Nada. Nadie. Solo la ciudad, impasible. La grieta se había abierto. Y lo peor,
Es que no sabía quién la había visto desde dentro.